en ti mis ojos fijaré, y en tempestad descansaré y en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Amén. Oh, gloria. Amén. Bueno, vamos a seguir en este mismo ambiente, pues vamos a hablar sobre por qué tenemos que ser apasionados, ¿cierto? Y bueno, yo voy a hablar del primer estandarte que hay ahí, en su calendario, sobre apasionados por su intimidad. Y voy a confesar algo, en mi opinión personal, pero yo en algún momento he tenido como 2 confrontaciones a esta palabra, intimidad. ¿Qué es lo que a usted se le viene a la mente un poquito? ¿O lo que piensa, lo que se le viene rápido con intimidad? A ver. ¿Juntos? ¿Oculto? ¿Qué más puede ser? No público. Escondido, personal, misterioso. Ya. Cómplice, ¿cierto? E intimidad tiene que ver con relación, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo una relación de hermano con mis hermanos. Por lo tanto, en nuestra intimidad, por ejemplo, nosotros podemos tirarnos la talla, de repente, no sé, alguien está en el baño y dice, no tengo confort, y ahí uno va, ¿cierto? Porque no me da vergüenza, porque somos hermanos, tenemos una relación íntima, ¿cierto? De hermanos. No le voy a decir, uy, yo no sabía que eras así, o no me voy a impresionar por algo porque nos conocemos. Si uno de mis hermanos está, no, estoy bien, y yo los conozco, ¿qué voy a decir? Algo le pasa, ¿cierto? O si se bañan mucho porque porque algo pasa, ¿cierto? Intimidad, ¿cierto? Yo a mi esposo, en un momento, ustedes saben, nosotros, él trabajaba en turnos. Y ahí voy a ir ahora al meollo. Él trabajaba en turno y estaba casi 8 días fuera, porque tenía un turno 7x7, 8 o 9 días estaba fuera. Y no podíamos estar todo el mes juntos, ¿cierto? Estábamos solo algunos días, ¿cierto? Juntos en nuestra casa, ¿cierto? Pero quiero decirle yo, ¿ahí se perdía nuestra relación? No, ¿cierto? ¿Perdíamos de hacer cosas juntos? Sí. ¿Pero seguíamos en la misma relación? Sí. Yo si me preguntaban el día que él estaba de turno, oye, ¿tú cuál es tu estado civil? No, estoy soltera porque mi esposo está en faena, entonces no, ahora estoy soltera. No, ¿cierto? O sea, yo seguía estando casada con él, seguíamos teniendo una relación, pero él estaba en otro lugar trabajando, ¿cierto? ¿A qué voy? Con que hemos tenido diversas experiencias y la idea de esto es que podamos enriquecer las experiencias, ya no botarlas, sino que enriquecernos con nuevas vivencias. En un momento se nos enseñaba mucho que intimidad tenía que ver con, o que ser apasionados por la intimidad era estar 24/7 orando. 24/7 ayunando, 24/7 estando ahí en la presencia, que nadie me interrumpa. Íbamos, por ejemplo, a ayuno, a oraciones, a eventos, a muchas cosas, considerando que eso era estar en intimidad con Dios, ¿cierto? Cuando no sé, pues nos juntamos aquí de repente para orar, ¿cierto? Está bien. Pero eso es porque yo estoy haciendo algo extra por estar unidos con mis hermanos. Pero muchas veces también se confundía este término de intimidad con cosas que hacer por Dios, con el servicio al Señor, ¿cierto? Y la intimidad tiene que ver con una relación. No porque yo dejaba de estar 8 días con Francisco significaba que no estábamos apasionadamente enamorados, ¿cierto? O que no teníamos intimidad, porque sí la relación seguía. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos conceptos quizás que dependen de nuestra acción? Caemos en que la salvación es por hacer.
Y la salvación tenemos que recuperarla porque la salvación es por gracia. ¿La gracia qué significa? Que no porque yo, o quizás hoy día en la mañana no me levanté a las 6 de la mañana a orar, porque, pucha, me quedé dormido, no, el Señor no estuvo conmigo hoy día y justo me pasó algo porque justo hoy día no oré y porque justo hoy día en ningún momento ni siquiera pude bendecir los alimentos. Hermanos, vivimos bajo un concepto de culpa. Justo hoy día, no sé, no pude, por ejemplo, entregar mis primicias, ahora el Señor me va a condenar. Tenemos conceptos buenos, pero con una mala, con una mala, distorsionados. Porque vivimos bajo este concepto culposo de no vivir en una libertad en nuestra relación con Dios. Intimidad y estar apasionados por su intimidad quiere decir que yo esté apasionado por el corazón de Jesús. No porque yo oro más, no porque yo tengo más tiempo de ayuno. Miren, hagamos memoria. A veces ya, ¿cuántos días he ayunado tú? No, yo he ayunado máximo 3 días. Hay gente que dice, yo he ayunado el ayuno de Daniel. Ay, ¿cuál es? El de 21 días. Solo legumbres. Hermanos, que esas personas le hayan hecho, qué bueno por ellos. Si usted quiere hacer un ayuno, qué bueno por usted, hágalo. No significa que si no lo hace, no sea íntimo con Dios. Y hoy queremos, y lo que siento del Señor transmitir, porque es una vivencia, es que nos quitemos esta culpa de pensar que intimar con el Señor, perdón, significa estar todo el tiempo conectado. Porque por el solo hecho de ser hijos de Dios, ya estamos conectados, ya tenemos libre acceso. Yo puedo de repente ir en el auto y de repente, uy, Señor, mira, me pasó esto. Oh, Dios, mira, pero voy en el auto, no hice un ritual para entrar en su presencia y me voy a perfumar y me voy a arreglar, porque en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Había todo un ritual para entrar al santuario y los sacerdotes, si no estaban en línea, ellos morían, entonces yo no puedo llegar y orar en el baño. Yo llamo a mi esposo cuando estoy en el baño, si necesito algo. ¿Cierto? Por ejemplo, el otro día vi una araña, yo no me fijé y yo grité y mi esposo lo primero que dijo, hay una araña. Porque me conoce. Él no dijo, no, la Sonia está en el baño, yo tengo que respetar porque ella tiene que... No puedo entrar en ese espacio, ¿cierto? Tener intimidad con Dios es sentirse, ¿cierto? En confianza. Diga, quiero sentirme en confianza. Porque la verdad es que estos conceptos a veces, esta culpa nos lleva a decir, yo no merezco a Dios. Yo no he orado quizás en toda la semana. ¿Qué voy a ir a la iglesia? ¿Qué voy a ir al ayuno que están convocando? ¿Qué voy a ir a este evento que están convocando? Porque nos sentimos culpables, ¿cierto?, de no responder a este concepto de intimidad con Dios, porque se nos ha enseñado, ¿cierto?, que hacer muchas obras por Él significa ser íntimo. Muchas veces también nos decíamos, es que entre más oración, más búsqueda, más temprano llegamos, más íntimos somos con el Señor. Cuando Jesús pone sus ejemplos, siempre nos hace ejemplos cotidianos, ¿cierto? Miren los pajaritos, los lirios del campo, ¿cierto? No está comparando con la naturaleza, no está comparando con los animales. Sencillo. ¿Te cree que los animales están enfocados en orar en su naturaleza animal? Ellos adoran porque viven, ellos ya son una adoración, ¿cierto? Ya muestran la creación de Dios. Pero nosotros, con este concepto de culpa, con sentirnos, ¿cierto?, culpables por algo y que no merecemos el amor de Dios, no merecemos ser llamados hijos, no merecemos ser llamados íntimos, nos aleja. Y por eso quise poner el ejemplo de mi esposo, porque cuando él trabajaba en turno no estábamos juntos, pero seguíamos teniendo una relación de matrimonio, seguíamos amándonos, ¿cierto? Yo si quería llamarlo, lo podía llamar, si queríamos conversar de algo, podíamos conversar, pero eso no significaba que no estuviéramos en una relación. Y en este día quiero que podamos también sacudirnos quizás de algunos conceptos que nos hacen sentirnos culpables, porque usted es íntimo de Dios.
Por el solo hecho de ser hijo de Dios, ya somos íntimos. No vamos a dejar nuestra calidad de hijos, porque hay veces hay situaciones que nos impiden quizás estar en un culto, por ejemplo. Y qué bendición tener la transmisión, porque después hay mucha gente que lo ve, ¿cierto? Pero a veces nos sentimos culpables, pucha, no pude ir al culto, me siento culpable, me va a pasar algo en la semana, el Señor me va a castigar. Y no, tenemos que sentirnos en libertad porque nuestra intimidad con Dios depende de nuestra relación, no de las obras que hagamos. Por eso que también la religión nos llevó a eso, a pensar que las obras eran las que nos iban a salvar. Entonces teníamos que ser buenos, teníamos que ser buenas personas, ¿cierto? Teníamos que dar, teníamos que... Muchas cosas que sí tenemos que hacer, pero no porque las tenemos que hacer obligatoriamente, sino porque nos tiene que nacer. Tiene que ser algo, una pasión, ¿cierto? Yo, si ayudo a alguien es porque me nace, porque no puedo no hacerlo, pero no es porque voy a ayudar ahora, voy a ir el viernes a dar el cafecito a los que no tienen café en las calles porque están convocando, por ejemplo, para que vamos. Voy a ir a ayudar, por ejemplo, a las personas que tuvieron un incendio o algo así, porque así me voy a salvar, porque así voy a sentirme bien, no me voy a sentir culpable, ¿cierto? Así yo demuestro que soy un hijo de Dios, ¿cierto? No van a decir nada de mí porque ven, yo estuve aquí, yo estuve allá. Hermanos, si usted quiere ir a ayudar, usted tiene que ir porque usted le nace, porque el Espíritu lo está llevando a eso. Pero quizá otra persona no le mueve, no hay algo que lo estremezca. Por eso que nosotros tenemos que estar apasionados por Jesús. Querer estar en una relación de intimidad con Él. Cuando cantamos yo quiero ver con tus ojos, escuchar tu voz, es porque yo deseo que la vida de Jesús, que era una persona sencilla, sea mi vida. Jesús, ¿qué hacía? Comía con sus discípulos. Jesús cuando hacía horas de oración con ellos, era cortito porque se quedaban dormidos. Entonces Jesús cuando oraba él con su padre, ¿qué hacía? Se iba, ¿cierto? Y él oraba con su padre, ¿cierto? Conversaba con él. Cuando le dice, pasa de mí esta copa, no le está diciendo, oh, Padre mío. No, está diciéndole, papá, yo no quiero morir, entiéndelo, o sea, estoy complicado. Tenemos que a veces también imaginarnos la realidad, si nosotros tenemos que llevar la Biblia a la realidad, cómo lo hubieran hecho esas personas, ¿cierto? Si Jesús derramó sangre de puro nervio, hermano, yo he estado en situaciones nerviosas en que el cuerpo no se controla. Yo me imagino a Jesús derramando sangre por su nariz. Él no estaba así como lo pintan en las películas o en los cuadros. Él no estaba, Señor, pasa de mí esta copa. Él estaba nerviosísimo, su colon, todo su cuerpo estaba manifestando una incomodidad. Entonces, conversaciones así necesitamos tener. Intimar con Jesús es eso. Él iba con sus discípulos, no estaba todo el día aparentando que era Jesús. Él se acostaba, no tengo dónde acostarme. Él se acostaba en una barca, voy a dormir aquí en el rinconcito. Vamos a ir a una fiesta, vamos a ir a una fiesta. Voy a convertir el agua en vino, vamos a ir. Él era cercano, relacional. Cuando dice uno de mis amigos, ¿cierto? El que unta su pan en mi plato, ¿qué hacían? Le estaban sacando comida del plato a Jesús, ¿cierto? Y uno cuando a veces estamos aquí como en conjunto, ay, que el pastor, ay, que la pastora, ¿cierto? Hermanos, somos todos íntimos, porque esa es su enseñanza. Si en el Antiguo Testamento veíamos muchos ritos, reglamentos, era porque era parte de su cultura, ¿cierto? Parte de lo que ellos tenían que hacer también. Si ellos se lavaban, por ejemplo, mucho los pies, era porque caminaban con sandalias y no tenían automóvil, no tenían medio de transporte, y además el lugar donde vivían era necesario tener una vasija, pero no por eso vamos a tener una vasija aquí todos los días, porque nosotros andamos con zapatos, andamos en autos, andamos en micro. Entonces nosotros, intimidad significa que yo conozca al que me salvó, al que me ama. Yo quiero pensar que si yo estoy, no sé, en el auto y de repente va a haber un accidente, Dios me avise. Intimidad con el Señor. Así como yo grité ese día, solo hice un grito y mi esposo supo que era una araña, así tenemos que creer y albergar de que eso es ser íntimo.
Ser íntimo no significa estar orando todo el día. Es que yo tengo que escuchar todo el día música cristiana porque si no, la presencia de Dios se va a ir de mi casa. Hermano, a veces vivimos atados a cosas eclesiásticas y no vivimos una vida también tranquila, ¿no? Porque estamos con esta culpa de que si yo apago la música cristiana van a entrar todos los demonios a mi casa, porque eso se ha enseñado de alguna manera. Hay gente que está a veces en los trabajos, no, que no pongan esa música porque esa música contamina. Y claro, hay música que es mala y todo el tema, pero a veces confundimos las cosas. ¿Dios qué quiere? ¿Que vamos a los que somos salvos o que vamos a los que están o que a los que no lo tienen en su corazón? Y tenemos que relacionarnos con ellos. Pero a veces estos conceptos, ¿cierto? Que eran tan sencillos, los volvemos tan difíciles que no podemos tener intimidad con el Señor porque somos muy litúrgicos. ¿Por qué? Porque de alguna manera nuestro cerebro está condicionado para decir esto es para Dios, esto no es para Dios. ¿Cierto? En un momento predicábamos aquí cuando Jesús iba camino a Emaús y los discípulos no se dieron cuenta cuando Él resucitó. Los discípulos decían, estamos caminando con alguien que nos está contando algo y es como, ¿cómo sabes tanto? Y era Jesús. Y cuando dice que Jesús partió el pan, ahí fue como, ¡oh! Pero sí es Jesús. ¿Por qué? Porque los discípulos, cuando lo vieron hacer algo litúrgico, partir el pan, que era algo que él hacía comúnmente como muy solemne, ahí recién lo conocieron. No lo conocieron cuando él estaba caminando ahí todo enterrado, ¿cierto? Todo cansado, tomando agüita, transpirado, ¿cierto? Y él era el mismo. Porque el concepto de ser íntimo muchas veces lo asociamos al servicio de la iglesia. Y el servicio de la iglesia, hermano, es porque usted ama servir, no porque eso es 100% para Dios. Dios lo va a ver si usted está en su casa como si está aquí sirviendo. Porque hay gente que dice, es para que Dios me vea. Dios lo ve igual, si Dios lo ve, te aguanta en el pecho. ¿Cierto? Bueno, igual es prudente, pero a lo que voy, que quiero que también seamos más, podamos ser más cercanos y perdamos también ese temor de que la intimidad significa algo como muy solemne, muy preparado. No, hermano, la intimidad es la intimidad que tenemos con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hermanos, con nuestros padres, ¿cierto? Relación de cercanía con Él. Voy a terminar con Mateo 6:6, ¿sí que lo pueden poner? Que habla de entrar en el aposento, ¿cierto? Cerrar la puerta y conversar. Mateo 6:6. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, ¿cierto? A veces le damos mucho énfasis a la recompensa en público. Ojalá no leyéramos ese versículo porque automáticamente nos hace pensar que hay una recompensa, ¿cierto? Un premio. Cuando se adiestra, por ejemplo, a los animalitos, nosotros tenemos que decirle muy bien y le damos un premio porque aprenda que eso está bien, ¿cierto? Condicionamiento clásico. Pero ojalá no leyéramos esa parte. Y tampoco dice, más tú cuando ores, ve y júntate y reúnete a las 8, a las 6, a las 5 de la mañana. No dice eso. ¿Qué dice? Entra a tu aposento, o sea, a mi pieza, a mi cama, a mi casa, en donde yo estoy solo. Por eso que cuando estamos juntos, esto es comunitario. Porque no necesitamos todo. Pero intimidad con el Señor no tiene que ver con cuántas veces yo me reúno, con cuántas cosas yo hago, tiene que ver con cuántas veces yo cierro mi puerta. Y en lo normal, en la vida cotidiana, ¿yo me reúno todos los días con mi hermano? No. ¿Yo vengo todos los días aquí a mi casa? No, ¿cierto? ¿Yo estoy todos los días con mi esposo íntimamente? No. ¿Pero seguimos todos teniendo una relación? Seguimos teniendo una relación. Por eso es que cuando nosotros entremos a nuestro aposento tenemos que aprovechar ese momento al máximo. Cuando yo vengo para acá, les cuento todo lo que hemos hecho y todo, y no como que falta el tiempo para hablar, pero porque tengo que aprovechar el tiempo con ellos, ¿cierto? Y me voy. Y sigo teniendo la misma relación de intimidad, sigo teniendo la misma relación de hija. Y voy a cerrar con Juan 15:15.
A ver, ¿qué va a decir? No, el 14-18, a ver. Perdón. O sea, también era un texto. Dice, no os dejaré huérfanos y vendré a nosotros, a vosotros. ¿Y el otro? 19. Todavía un poco, el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo en vosotros, también viviréis, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? No nos va a dejar huérfanos hasta que Él venga, ¿cierto? Yo vivo en ustedes. O sea, Él está dentro de nosotros, ¿cierto? Su Espíritu Santo está dentro de nosotros, no para condenarnos, no para estar ahí como Pepe Grillo diciéndonos, sí, pero de alguna manera nosotros tenemos que avanzar en que no es solamente eso lo que hace el Espíritu Santo, sino tener una relación. Yo con mi esposo no estoy todo el día diciéndole, oye, hiciste esto mal, hiciste esto mal, hiciste esto mal, hiciste esto mal. No estamos todo el día así. También nos aconsejamos, nos acompañamos, nos reímos, conversamos, soñamos. Y a veces creemos que Dios es solamente el que está ahí, como, oye, oye, oye. No. Entonces, apasionarnos por su intimidad es que yo quiero tener una relación cercana, una relación bacana, así, que yo diga, disfruto estando con el Señor. No me siento obligada, no me siento condicionada a hacer algo para que Él me ame, para que Él me cubra. Estamos cubiertos ya. Ya estamos cubiertos. Amén. Amén. Así que invito a la próxima persona. Amén. A mí me tocó ser apasionados por la iglesia y hay un relato que dice que Pedro llama a arrepentirse y a bautizarse a 3.000 personas, ¿cierto? Y aquí vemos un claro ejemplo de que hicieron iglesia, de que estaban en ese momento apasionados porque Pedro estaba buscando gente. Pero ¿qué es pasión? ¿Alguien sabe qué es pasión? ¿Lo tiene claro? Sí. Desesperarse por una idea. Sí. Sí. Según la RAE, que es el diccionario que nos rige, pasión es el estado o el sentimiento que domina a una persona de forma vehemente, llevándola a desear, pero también a actuar en favor de obtener algo o alguien. Entonces podemos ver que la pasión, como por ejemplo están los apasionados por el fútbol, los apasionados por unos cantantes. Entonces nosotros debemos ser unos apasionados por la iglesia, es decir, ser apasionados por las escrituras. La palabra está en la esencia de la palabra está en la esencia de la existencia cristiana. Sin la palabra no hubiera habido creación, ni hubiera habido existido salvación. Entonces debemos ser apasionados por la escritura como iglesia. Por eso debemos estar apasionados por el reino de Dios también, pasión por la palabra y deseemos conocerla cada vez más, meditarla, escudriñarla y estudiarla. También debemos ser como iglesia apasionados por el servicio. El apóstol Pablo nos recuerda el propósito de la conversión de los creyentes al escribir a los tesalonicenses. Os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar a los cielos a sus hijos. ¿Y qué es ser apasionado al servicio? Estar pendiente de la iglesia, no sé, siempre dan el ejemplo de limpiar los baños, pero el servicio es el que Dios pone en cada uno de nosotros. Mi servicio es el sonido, el servicio de la Sonia de la adoración, el servicio de los pastores de dar una palabra, estar pendiente de cada uno de nosotros. Entonces cada uno debemos estar apasionados en nuestro servicio. Y por último, estar como iglesia apasionados por seguir a Jesús. Estar siempre en intimidad, como decía Sonia, en esa intimidad que solamente uno puede tener con Jesús. Amén. Invito al otro ahora, el Francisco. Griten, que me toca. Amén. Amén. Bueno, a mí me tocó el tema apasionados por los perdidos. ¿Qué se imagina usted cuando yo digo perdidos?
Sin Cristo ya, ¿qué más puede ser? Los que estuvieron y ahora no están, sí. Pero ¿pueden haber perdidos dentro de la iglesia? Sí, ¿verdad? Desorientados, ¿verdad? Eso es estar perdido, no tener una orientación. Muy bien, Josué. No tener una orientación, eso es estar perdido. ¿Verdad? Cuando usted se pierde en algún lugar es porque perdió la orientación. ¿Verdad? Eso quiere decir que dentro de la iglesia uno puede estar perdido. Líbranos el Señor de estar perdido, ¿verdad? Pero también asociamos, ¿verdad? Muchos dijeron sin Cristo. Pero el estar perdido también se relaciona mucho, o lo relacionamos mucho, a los pecadores, ¿verdad? Que eso también nos afecta a nosotros dentro de la iglesia, que podemos estar perdidos. Dice la palabra que estando muertos en delitos y pecados, ¿verdad? Él vino a nosotros y nos trajo, ¿verdad?, a su luz, y Él nos hizo salvos por medio de su sacrificio. Pero esa salvedad o ese reencuentro o esa orientación, ¿lo hizo solo para mí o solo para usted? Lo hizo para todos. Eso quiere decir que el que está en pecado tiene la capacidad de ser salvado. ¿Por medio de qué? De reconocerlo a Él como su Señor y Salvador, ¿verdad? Porque lo vemos, ¿verdad?, reflejado en cuando Cristo estaba crucificado y Él de la cruz de al lado le dijo: Señor, tú no mereces estar aquí, ¿verdad? Yo sí. Yo debo ser condenado por mis faltas, pero tú no. Entonces Cristo le dice: pierde cuidado, que hoy en la tarde estarás cenando junto al Padre conmigo, ¿verdad? Él fue salvo. Exacto, porque la salvación no es algo que se pueda dar y quitar. Es algo que Dios da y lo da para todos. Y lo da para siempre. Diga, para siempre. Porque usted es salvo para siempre, ¿verdad? Porque yo soy salvo para siempre. Pero le digo algo, yo mañana voy a fallar y voy a pecar. Quiera yo o no quiera. Le ponga todo mi empeño. Es muy probable que me desoriente. Por eso el salmista dice que Él enderezará nuestros caminos torcidos, nuestras veredas. Fíate de Jehová en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pero ojo, que fíate de Jehová quiere decir que tú debes conocer de quién tú te estás fiando. ¿Sí o no? Porque si yo le digo a mi suegra, por ejemplo, o le digo al tío Luis, yo sé soldar, confía en mí, yo le arreglo el portón, ¿verdad? Él, por ejemplo, no sabe si es que yo tengo herramientas suficientes, no sabe si es que yo es verdad que tengo las capacidades, solamente está confiando en mi palabra. Pero si él no me conociera allí, por ejemplo, viene la persona de 2 casas más allá y le dice: ¿usted, don Luis? Sí, pierda cuidado, que yo sé soldar. ¿Confiaría en él para que fuera para su casa a soldar? No, porque es un desconocido. Usted no sabe. A lo mejor usted confía en mí porque me conoce, ¿verdad? Y sabe que a lo mejor que si yo le digo, es muy probable que vaya. Así dijo Cristo, o así dijo el salmista, perdón, de Jehová. Así habló de Dios. Fíjate de Jehová en todos tus caminos, que Él enderezará tus veredas torcidas. ¿Verdad? Entonces, los perdidos estamos todos nosotros, y yo lo digo mirando a la cara a cada uno de ustedes, estamos todos nosotros en una calidad de perdidos. ¿Por qué? Usted dirá: ¿pero cómo? Si yo llevo 20 años en la iglesia. Sí, puede llevar 40, pero seremos perfeccionados hasta los días de Jesucristo. Seremos perfeccionados hasta los días de Jesucristo. Hasta los días de Jesucristo vamos a hacer, nuestras veredas van a ser enrieladas. Estamos en eso, estamos en pos de la salvación, estamos en pos, perdón, de la perfección, porque salvos ya somos. Estamos en pos de la perfección, ¿verdad? Estamos en pos de llegar al camino correcto.
¿Verdad? ¿Es así? Es verdad. Entonces, cuando llega un pecador a la iglesia, ¿usted vale más que él porque lleva 20 años en la iglesia? No, ¿sabe por qué no? Porque todos nosotros estamos en calidad de perdidos. Todos nosotros. Gracias, Señor, porque hasta aquí hemos podido enderezar de una u otra manera, gracias a su Espíritu Santo, gracias a su presencia con nosotros, gracias a su intimidad, como decía Sonia, ¿verdad? Gracias a su iglesia, gracias a la pasión que debemos tener, estamos siendo perfeccionados por medio de Jesucristo. Pero estamos todos nosotros en calidad de perdidos. Todos nosotros, delante de los ojos de Jesús, estamos todos nosotros vistos. Si usted lo quiere ver así, sí cuadra. Pero yo lo invito a ver que estamos todos en calidad de ser salvos. Porque usted puede decir, entonces estamos todos en calidad de ser condenados. Sí. Estamos todos en calidad de ser condenados. Todos. Dice su palabra que con la vara que nosotros midamos, seremos medidos. Pero si nosotros, eso también Cristo dijo, si tú mides con misericordia, serás medido con misericordia. Si tú mides con amor, serás medido con amor. Nosotros interpretamos esa palabra que yo le acabo de decir para mal. Decimos, entonces si con la vara que yo mido voy a ser medido, yo no puedo medir con juicio porque me van a enjuiciar. Yo no puedo medir con rectitud porque me van a pedir rectitud. Pero Cristo Jesús también dijo, si tú mides con amor, vas a ser medido con amor. Vas a ser medido con amor, hermano. Cuando hablamos de apasionados por los perdidos, es tener la capacidad de recordar que nuestras veredas, que hasta el día de hoy han sido enderezadas, estuvieron torcidas un día. Y que por medio de que nosotros reconocemos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, Él las enderezó. La obra es de Él. La gloria es para Él, por Él y por siempre, por los siglos de los siglos. Esa es la pasión de la cual yo le hablo, por los perdidos. La pasión de verse usted reflejado en el perdido. Porque Cristo Jesús, cuando estaba con la mujer del pozo, le mostró, yo me imagino a Jesús diciéndole así, mira, yo tengo la capacidad, para resumir un poco, para contextualizar lo que Cristo, cada uno de nosotros conocemos ahí. Y Cristo le tiene que haber dicho, o tiene que haber pensado, yo tengo la capacidad de juzgarte, porque yo conozco tus pecados. Pero bebe de mí, que nunca más vaya a pecar. Conóceme, ámame. Porque del pozo que tú estás bebiendo hoy día es simplemente agua. Son pecados, está todo lleno de pecado. Yo me imagino a Jesús comparar, porque Él se comparó con el pozo. Él se comparó con el pozo, no se comparó con el pecador. Porque Cristo Jesús no tenía un pecado como compararse, pero sí tenía pureza como la del agua. Entonces a la mujer del pozo yo me imagino a Jesús diciéndole, yo puedo juzgarte, yo puedo condenarte, pero no quiero hacerlo. Quiero salvarte. Esa es la vara con la que debemos medir. Esa es la vara. De esa vara habla Jesús. Yo quiero salvarte. Bebe de mí y no volverá a tener sed. Yo conozco todas tus faltas. 5 maridos has tenido y el que tiene ahora no es tu marido. Así se lo dijo, clarito. ¿Verdad? Pero bebe de mí. No le dijo mujer adúltera, fornicadora, que podría haberle, porque esa era la ley. ¿Sí o no? Y ojo, que ella fue sola a buscar agua. ¿Por qué? Porque era vista por el pueblo su pecado. Por eso andaba sola. Ya es ahora.
porque la mujer bajaba a buscar agua para su casa a una hora, pero ella andaba sola a otra hora, porque era rechazada por el pueblo. Ahora yo le quiero decir a usted y le quiero preguntar, ¿cuántas veces hemos rechazado gente por esto? Y nosotros dentro de la iglesia somos perdidos. Somos perdidos. Somos perdidos, iglesia. Mire, yo quiero decir algo que por lo general digo. Yo soy un pecador en serie. Yo me declaro un pecador. Porque a eso me manda la palabra. A reconocer mi pecado. A decir soy débil. Y soy débil como la persona que no conoce a Cristo. Tengo las mismas debilidades porque soy persona. Con la diferencia que yo tengo a Cristo y Él no. Estamos todos perdidos. Iglesia, estamos todos perdidos en delitos y pecados. Pero Él dio su vida tanto por el que lo conoce como por el que no lo conoce. Y es decisión de cada uno de nosotros decir, Señor, líbrame, o Señor, sálvame, o Señor, conóceme, o quiero conocerte, Jesús. Amén. Lo quiero dejar con una reflexión que está en el libro de Lucas, capítulo 7. Capítulo 7, versículo del 36 en adelante. Yo lo voy a leer, Samuel. Ya. Dice, una mujer pecadora unge a Jesús. Dice, un fariseo invitó a Jesús a comer. Él fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Entonces una mujer que vivía en aquel pueblo y tenía mala fama. ¿Qué tenía la mujer? Mala fama. Ya. Se enteró de que Jesús estaba comiendo en aquella casa. La mujer llegó allí con un frasco de alabastro lleno de perfume. Se colocó llorando en los pies de Jesús y sus lágrimas se las mojaban. ¿Qué le mojaban? Los pies, ¿verdad? Con sus lágrimas. Luego se las secaba con sus cabellos. Se los besaba y se los ungía con perfume. Cuando el fariseo que había invitado a Jesús vio esto, pensó, si este hombre fuera profeta, sabría que la que le está tocando es una mujer que tiene mala fama. Entonces Jesús dijo, Simón, tengo algo que decirte. Él respondió, dime, maestro. 2 hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro le debía 50. Como ellos no tenían con qué pagarle, les perdonó a los 2 la deuda. Ahora dime, ¿a cuál de los dos lo amaba más? Simón contestó, supongo que al hombre al hombre que más le perdonó. O sea, en cuanto al de las 500 monedas, ¿verdad? Jesús le dijo, has juzgado bien. Luego, mirando a la mujer, le dijo, Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré a tu casa, no me diste agua para mis pies. O sea, lo deshonró. Porque era rutina entrar a la casa y lavarse los pies. Por lo que mencionaba Sonia, que no había autos, transporte en ese tiempo y era costumbre. ¿Por qué? Porque salúbricamente para la persona y para la casa era necesario lavarse los pies. ¿Ya? O sea, lo deshonró. Pero ella me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella, desde que entré, no me ha dejado de besar los pies. Tú me ungiste la cabeza con aceite. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo que ella ama mucho, porque sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero al que se le perdonó pocos pecados, poco ama. ¿Verdad? Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados ya están perdonados.
Los demás invitados comenzaron a preguntarse, ¿quién es este que hasta perdona pecados? ¿No es ser un profeta? ¿Quién es este que hasta perdona pecados? Jesús también les dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. No solo te ha perdonado. Ojo que ahí hay otro misterio, pero lo vamos a dejar para otra ocasión. Amén. No solo te ha salvado. Porque ella, por honrar a Jesús, sus pecados fueron perdonados. Pero dice, mujer, tu fe te ha salvado. Vete tranquila. O sea, los dejo con esta reflexión, ¿verdad? ¿En qué posición estamos nosotros? ¿O en qué posición queremos estar? Porque en ambas posiciones usted está bien. Pero evalúese. Mírese bien. Yo prefiero estar, y creo que estoy, siendo sincero con ustedes y con el Espíritu Santo que está delante de nosotros, ¿verdad? Y que está escuchando esta palabra del Señor. Yo creo que soy la mujer que mucho ha pecado. Y prefiero seguir así, pero honrando al Señor, teniendo las capacidades y la confianza y teniendo el corazón dispuesto a honrar al Señor y a arrodillarme delante de Jehová diciendo, Señor, he pecado. Señor, he fallado. Perdóname, Señor. Y espero algún día que escuchar la voz audible de he sentido en mi corazón ese perdón. Muchas veces. Y siempre y busco volver a sentir esa sensación siempre. Pero espero alguna vez tener la voz audible delante de Jehová o delante de Jesús y presentarme delante de él y que me diga, Francisco, tranquilo, vete tranquilo. Tus pecados te son perdonados. Amén. Amén. Dios les bendiga. Invito al siguiente, que es apasionados por las naciones. Amén. Espero que el Señor le está hablando en sus vidas durante estos puntos que han expuesto mis hermanos. Y algo muy importante que es apasionarse por las naciones. Uno dice, hoy eso es muy lejano, cuesta mucho dinero, dudo que salga, pero dígase, yo estoy al lado de una nación. Mira la que está al lado, mira el que está al lado. Estamos al lado de una nación porque uno ve las generaciones que se van formando, eso se va agrandando y ahí, como decía anteriormente, los pueblos se separaron, la tierra fue poblada por una persona, por otra persona, por lo tanto, las naciones, digan, es un conjunto de personas y al estar en conjunto de personas, diga, yo puedo ser una de las naciones. Entonces, algo importante que yo quiero destacar, que a alguien Dios le dijo, mira las estrellas. A alguien le dijo, mira la arena que está en la playa. ¿Alguien puede decir quién es? Abraham, ¿cierto? A él le dio una promesa de que las estrellas iban a ser descendencias. Y eso, diga, es incontable. Por eso nosotros tenemos que ser apasionados por las naciones. A él le dijo esa palabra, pero no solo a él fue al que le llegó la palabra. Diga, ¿a quién más le bajó esa palabra? Fue a Isaac. A Isaac también le tocó esta palabra. Lo podemos ver en Génesis 26, 4 al 5. Dice, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo, como lo dijo con Abraham, y les daré todas esas tierras. Por medio de tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Diga, serán bendecidas. Porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos, mis normas y mis enseñanzas. Diga, Abraham abrió el camino para que Isaac pudiera tener esta palabra en su mano. A Isaac también estaba viviendo un conflicto, la sequía, dónde poder plantar, él quería cambiarse de pueblo, pero Dios le dijo, tranquilo que yo voy a bendecir a tu naciones, a tu pueblo,
porque tu Padre me ha cumplido, me ha obedecido, y diga, nosotros hemos cumplido, hemos obedecido. Por tanto, nosotros somos un pilar para nuestra nación, para nuestro país, y por ende yo quiero animarlo a que apasionemos por las naciones. Primero partamos por nuestro país, seamos apasionados por lo que él está viviendo, apasionados por de todos los montes que hemos estado orando, ser apasionados por la política, por lo que vive el pueblo. No solo nos encerremos en la iglesia, sino que abramos las puertas, abramos la ventana y veamos qué está viviendo nuestra nación, qué está viviendo la nación de al lado, qué está viviendo las naciones de más lejos, y ser apasionados, ser nosotros la persona que esté ahí orando, que esté ahí luchando por los de al lado, porque no sabemos cuándo nos puede tocar a nosotros el que el de al lado esté orando por nuestro país. Así que en este tiempo 2023 seamos apasionados por las naciones y por nuestra nación. Ser apasionados es tener, como decían los hermanos, la cercanía de lo que está viviendo. El ser apasionados por las naciones implica que nuestra mente no se encierre en estas cuatro paredes de la iglesia, sino que veamos lo que está viviendo las naciones, porque son bendecidas. Diga, las naciones no están perdidas. Podemos ver muchos países que están en guerra, en conflicto, que están viviendo escasez, pero diga, Dios soltó la palabra de que son naciones bendecidas. Y para que sean bendecidas tiene que haber un hijo, tiene que haber alguien que esté poniendo su palabra, teniendo el fruto ahí. Así que diga, ser apasionados por las naciones significa ser bendecidos para orar, para fortalecer a los hermanos que están allá en medio de dificultades, en procesos difíciles. Así que le insto a esta palabra y seguimos. Que el Señor le bendiga. Hablemos un poco sobre las naciones y la luz, ¿verdad? Para las naciones somos cada uno de nosotros, como lo dijo mi esposa, pero ¿qué necesitamos? Luz, esperanza y valentía. Nosotros como naciones tenemos una esperanza que es el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Para arrebatar el cielo tenemos que ser valientes. Acá en la tierra tenemos que predicar la palabra en todos lados. Como dijo mi esposa, las naciones no simplemente quiere decir un país, un estado, una tierra. La nación somos nosotros. Dios nos ha entregado a nosotros la luz para llevarla hacia otras naciones que son los inconversos. Como dijo Francisco, son los que más necesitan, son los que están perdidos. Entonces nosotros somos luz en medio de la tiniebla, como dice Hechos 13:43, así nos ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para las naciones, pero no digamos para la nación, para las naciones, colocámosla que nos ha hecho luz dentro de las naciones, porque tenemos que llegar a los corazones de las personas para predicarles la palabra del Señor y que así puedan ser salvos. Esto se lleva a que llevemos la nación a los confines de la tierra. Coloquemos que los confines de la tierra sea lo más recóndito de los corazones, que hay corazones de piedra que no permiten que la palabra sea predicada, que no creo en Dios, no creo en ninguna religión. Esos son los confines, porque hay que buscar, hay que orar por ellos, hay que estar detrás de ellos, predicarle la palabra muy suavemente, pero continuo, para que esa piedra se vaya moldando, como la gotita de agua que le hace el hoyo a la piedra, ¿no es cierto? Si nosotros le damos cada día, en cada momento, no de forma brutesca, que le caiga un balde de agua, pero una gotita cada día, esa piedra vaya aflojando, vaya abriendo su corazón para estar con cada uno de nosotros, ¿verdad? Tengo unas preguntas que hacer. Para cada uno de nosotros, como naciones, ¿en qué clase de luz nos hemos convertido? Para con otras personas, ¿verdad? Se las dejo para que vayan pensando, son varias. ¿Qué clase de luz emana sobre nosotros para las naciones, para las personas? ¿Verdad? En el lugar de trabajo, ¿en qué clase de luz nos hemos convertido para esa nación, para esa empresa, para ese compañero? ¿Verdad?
es diferente a cualquiera. Nuestra luz emana diferente del inconverso. Nuestro rostro lo refleja cuando estamos dentro de esa luz. Entonces nos pregunta, ¿cómo, por lo menos me preguntan, cómo hago para siempre ir de buena manera al trabajo? Porque nuestra luz no es la misma que la de ellos. Es una rutina, ¿verdad? Sabemos que tenemos clara nuestra meta, tenemos clara porque Dios nos ayuda a sobrellevar cada proceso, ¿verdad? Por lo menos si estamos en una fila de supermercado, ¿qué clase de luz somos para la persona que va atrás? Para la anciana que llevan 2 bolsas. Nos hemos puesto en el lugar de ella de que ya, pierdo de comprar, pero venga, compre, yo le ayudo y lo llevo hasta su casa porque está sola. Esa luz nos manda a ser el Señor de poder ayudar, ¿cierto? Tengo que comprar un mercado, pero la señora está sola, venga, compre, le ayudo. Voy, pierdo mi tiempo porque quiero emanar una luz, no simplemente predicando, como le decía. La roca se ablanda, pero no dándole la palabra en sí porque no la va a entender. Si le damos por gota a gota, la piedra va a abrirse, va a expandirse ese corazón. Entonces le ayudamos, no vamos a perder el tiempo, lo vamos a honrar en Cristo. Y así vamos a llevar la palabra a las naciones poco a poco. Después vengo, hago mi mercado, me voy. Pero ya la gota de la palabra fue entregada. Amén. Igual importante mencionar que como experiencia uno puede decir, voy a hablarle a un extranjero, voy a predicarle la palabra, y uno como persona, como chileno, va y le explica, un extranjero a lo mejor no va a entender lo que uno quiere entregar el mensaje, como nos costó al principio comunicarnos ciertas cosas, pero como dice mi esposo, el simple hecho de hacer un gesto habla mucho más que una palabra. El gesto demuestra el amor que Dios tiene y eso es mucho más fácil que hablarle media hora, 40 minutos de explicarle algo. Entonces, cuando usted se enfrente, diga, con mi ejemplo yo predico. Y el ejemplo es lo que uno puede abrir puertas, poder llegar a diferentes personas, diferentes naciones. Hoy en día vemos a muchos extranjeros y le damos gracias, Señor, porque somos una tierra que puede darle la oportunidad con dificultad, pero podemos. Así que si usted se topa o quiere decir algo, el ejemplo es lo que el Señor quiere darnos, porque ahí es donde nuestro día a día refleja el amor de Dios y lo que Dios ha hecho en nosotros, porque nos ha perfeccionado hasta este momento. Y de eso tenemos que sacar un fruto. Más adelante vamos a seguir perfeccionándonos a pesar de lo que vamos pasando, los procesos, pero lo que ahora tenemos es valioso. Lo que Dios ha perfeccionado se tiene que reflejar y la otra persona tiene que ver ese reflejo, como la luz que decía, tiene que ser una luz que imparta lo que Dios quiere. Así que eso. Ahora le damos el pase a por su ¿qué dice? Israel. Por su Israel. Que venga. Pasión por Israel. Ya, amén. Bueno, como decían, a mí me tocó apasionados por Israel. Y una pregunta que tengo es, ¿por qué hay que amar a Israel? A ver, respuesta aquí. ¿Por qué usted cree que hay que amar a Israel? Ya. ¿Por qué escogió a Israel? Ya. 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 Una de las razones para amar a Israel es porque es el pueblo escogido por Dios, como escuchaba acá. Un pueblo que fue guiado por Dios, un pueblo que fue corregido por Dios y un pueblo que fue la mano derecha, por decir, de Dios. Israel también fue el pueblo que estuvo cautivo por los egipcios tras 430 años y fue liberado y guiado por Moisés, que fue guiado por Dios. Y ese mismo Israel que tenemos que amar, respetar y admirar. Cuando miramos a Israel, miramos más allá de lo que es un país, sino que también vemos las promesas que Dios hizo sobre la nación. Un ejemplo de ellas están en Isaías. Por favor, ahí. Está con la nueva versión internacional, pero ¿podéis cambiarla? Isaías 40, del 30 al 31.
Sí, la normal. Ya. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas y correrán y no se caerán, caminarán y no se fatigarán. Este es un ejemplo de promesas que Dios hizo a Israel, pero también se puede tomar que es una promesa para nosotros, porque nosotros con la ayuda de Dios vamos a tener nuevas fuerzas, vamos a poder caminar hacia los gentiles sin agotarnos, eh, caminar sin fatigarnos. Esa es la promesa que doy como ejemplo. También al mirar a Israel miramos su historia. Sabemos que este pueblo, pues por muchos yo creo que tiene la historia más larga, empezando del inicio del mundo hasta hoy en día. Una historia que tiene alegría, como fue el gozo de salir de Egipto, tristeza por todo lo que pasaron, gozo y paz. Una historia que ha durado hasta el día de hoy, ya que Israel fue recién una nación libre el 14 de mayo de 1948. Y para aquí los historiadores, ¿cuándo fue el de Chile, papá? En 1810, para que vea que Israel sigue en una lucha, porque no fue hasta hace unos 74 años, creo que sacábamos la cuenta, que Israel es hoy en día una nación libre. Y bueno, en nuestros corazones siempre ha sido una nación en donde nosotros tenemos que poner nuestra vista. Tenemos del Israel antiguo, podría decirse, sus registros, como es la palabra de Dios y todos sus registros. Tenemos también su llamado, su proceso de dolor, también su pecado, que nos ayuda en nuestra vida a todos nosotros. Israel fue escogida para mostrar a las naciones el diseño de Dios y cómo ser una buena y agradable nación. Si hoy miramos a Israel, vemos vigente el pacto que tiene Dios con ellos. Este pacto podría ser el que encontramos en Éxodo 19, por favor. Éxodo 19, del 3 al 5. Y dice, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y os guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. ¿Cómo dice? Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. El texto, este Éxodo 19, nos dice que si nosotros o el pueblo de Israel obedecemos los mandamientos que él nos da, que en este caso serían amarás al Señor tu Dios, honrarás a tu padre y a tu madre, nos dice que si eso lo respetamos y lo vivimos, nosotros seremos su mayor tesoro, su tesoro especial. Otro pacto que encontramos también en la palabra fue lo que hoy conocemos como Santa Cena. Esto está en Mateos 26, del 26 al 28. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio les dio diciendo, bebed de ella todos, porque este es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión ¿de qué? De los pecados. En este pacto Dios nos habla de lo que hoy es la Santa Cena, diciendo, porque este es mi sangre,
el nuevo pacto, un pacto que nos libra de los pecados que hemos cometido, ya que, como han dicho varios, nosotros somos pecadores. Dios sigue, aún con todo lo que ha pasado a Israel ¿cómo decirlo? De que no le han hecho caso, no han respetado su pacto y todo, Dios sigue amando a Israel y sigue llamando a su pueblo al arrepentimiento, a conocer a Jesucristo y reconocerlo como el Mesías, el único camino que tenemos a la salvación. Como iglesia nosotros debemos amar lo que Dios amó. ¿Y qué es lo que Dios ama? Bueno, Dios amó, Dios ama y Dios amará a Israel. Por sobre todas las cosas que pasen, Dios ama a su pueblo. Tenemos nosotros que hablar, en un buen sentido, nosotros tenemos que hablar bien de Israel. Nosotros tenemos, no sé si era un profeta en la palabra, que le ordenaron maldecir a Israel. Pero Dios cambió su boca y lo único que pudo hacer fue bendecirla. Eso tenemos que decir nosotros. Bendita Israel, bendita sea la tierra en donde nosotros salimos. Bendita la tierra en donde está nuestro Señor. Nosotros tenemos que orar por Israel, que son amantes del diseño original, del diseño que tenía Dios para ellos. La idea de Dios es dar a conocer su idea a las naciones, de cómo ser como Israel. En Romanos 11, del 17 al 24, dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Romanos 11, 17. Un segundo, ese. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios nos no ha desechado a su pueblo. Y aunque Pablo creo que escribió Romanos, o era dirigido por Pablo, era de unos tiempos antiguos, de antes de Cristo, después de Cristo. Y Dios, en todos estos años entre medio, que de Romanos hasta hoy, 8 de enero, Dios sigue amándonos. Él sigue amando a su pueblo por todo lo que ha pasado. Continúa. Y así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Amén, amén, el versículo. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel en endurecimiento en parte, hasta que haya entrado a plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará a Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ya para ir finalizando, en los últimos tiempos, en los tiempos descritos en el Apocalipsis, nos dice que Dios levantará a sus 2 testigos. Y quiero leerles yo, en Apocalipsis 11, del 3 al 4, dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días, vestidos de silicio. Y estos testigos son los 2 olivos y los 2
candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Aquí nos habla de la segunda mitad de la gran tribulación, la cual durará, como leíamos, 1260 días, o 42 meses, o 3 años y medio, en donde Dios levantará a sus 2 testigos, ¿para qué? Para predicar por última vez la palabra de Dios. También Dios sellará en Israel a los 200.000 de cada tribu, de la tribu de Rubén, de la tribu de Simeón, de Leví, de todas las tribus. Pero algo que encontré yo es que desde que se dan a conocer los hijos de José, se refieren a ellos como tribu de Efraín y de Manasés. Pero aquí en Apocalipsis dice, Apocalipsis 7:8, por si lo quieren buscar, dice, de la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. O sea, nosotros, como tenemos el nombre de José, tenemos que sentirnos sellados, tenemos que sentirnos con una pasión a Israel muy grande, gigante, porque es el pueblo que Dios nos dio como nombre, que somos rama fructífera junto a aguas, junto a vástagos. Y bueno, esa fue la pasión por Israel. Tenemos que amarla, tenemos que bendecirla. Y si nos hablan mal de Israel, nosotros tenemos que decir no. Ese es mi pueblo. A ese lugar yo quiero ir. Y tenemos que bendecirla. Amén. Amén. Dejamos a la siguiente, que es por su reino. Pasión por su reino. Amén. ¿Cómo están? Bien, hasta ahora veo algunas caritas así como que... ¿Ah? Bueno, a mí me toca la pasión por el reino. Diga reino. ¿Ya? Reino. Algunos la mal utilizan, ¿cierto? Pero vamos a ver qué significa esto. Veamos Daniel 2:44. Daniel 2:44. Estamos dentro del horario, o la 1, siempre terminamos entre la 1 y la 1:30, así que vamos bien. Dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Ya? Esto lo escribió Daniel, ¿cierto? Casi 530 años antes de Cristo, ¿ya? Y cuando vivía en Babilonia. Y según los estudiosos tenía ahí como 90 años nomás, ¿ya? Era jovencito cuando escribió este libro, esta profecía. Ya se profetizaba, ¿cierto?, del reino mesiánico, ¿ya? De que iba a venir alguien, ¿cierto?, de que iba a cambiar el mundo, ¿cierto? Y lo ha cambiado, ¿cierto? En los calendarios antes de Cristo, después de Cristo, ¿cierto? Por eso ya algo se venía diciendo. Así que en este texto, ¿cierto?, de Daniel ya se estaba profetizando que iba a venir un reino mucho mayor que todos los reinos, ¿ya? Hay muchos reinos, ¿cierto?, en la historia que se han querido como tomar el control, ¿cierto? A ver, nombremos algunos reinos o imperios. A ver, Historia Universal. El imperio romano, el imperio persa, ¿cierto?, el otomano, el griego. Algunos imperios más contemporáneos, ¿cierto? Por las grandes guerras, ¿cierto? Que las 2 grandes guerras que hubieron, ¿cierto? Es por eso, ¿ya? Rusia, ¿cierto?, quiso ser un imperio. Alemania también quiso ser un imperio, ¿cierto?
Francia también quiso ser un imperio, ¿ya? Pero dice la palabra que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, ¿ya? O sea, aunque el hombre ha querido formar imperios, reinos, está la palabra ahí en Daniel 2:44 que eso no va a ocurrir, no va a prevalecer, ¿ya? También veamos, y ya en el Nuevo Testamento, Mateo 3:2, y dice, y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pregunta Papillarlo, ¿quién dijo esto? Ya, ahí estaba hablando Juan el Bautista, ¿ya? Papillarlo para que ustedes aprendan, ¿ya? Lo que dice Mateo 3:2 lo está diciendo Juan el Bautista. Recuerda que él decía que era el antecesor de quien venía, ¿ya? Él estaba preparando el camino, ¿ya? Estaba allanando, ¿cierto? Diciéndole cosas fuertes a todos estos muchachos, ¿cierto? Y muchachas que tenían que arrepentirse, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿ya? Juan el Bautista, ¿cierto? Anuncia lo que viene. Y Mateo 4:17. Y aquí dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿ya? Se ha cumplido, ya se ha cumplido la palabra. Jesús confirma el reino mesiánico, ¿cierto? Y se cumple la palabra en él, ¿ya? Que él iba a hacer de su ministerio, ¿cierto? Un gran reino, ¿cierto? Y cuando estaba frente a, no sé si a Pilato o a Herodes, ¿cierto? Le dice que mi reino no es de este mundo, ¿cierto? Sino que es de arriba, ¿ya? Porque pensaban, ¿cierto? Los judíos que él quería como ser un rey, ¿cierto? Y de hecho en la cruz le ponen ahí rey de los judíos, ¿cierto? Pero él no estaba hablando de un reino terrenal, sino que un reino celestial, espiritual, ¿ya? Que se venga a posesionar, ¿cierto? Que venga a tomar autoridad, que venga a cambiar lo que está malo. Y en Marcos 1:15 Marcos 1:15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido, ¿no? Y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el Evangelio, ¿ya? Entonces ahí vemos en estos versículos que se profetizó en Daniel, ¿cierto? El reino, Juan el Bautista en Mateo lo anuncia nuevamente, en Mateo Jesús confirma el reino y aquí dice que el tiempo ya se ha cumplido, ¿ya? El tiempo ya está porque Jesús estaba en la tierra, ¿cierto? La voluntad completa de Dios en Jesús se cumplió, ¿ya? Y se está cumpliendo hasta hoy día, ¿ya? También, ¿cierto? Se está cumpliendo hoy día que el mundo entero crea, ¿cierto? Y sepa que son de gran estima para Dios, ¿ya? Que es su creación, ¿ya? Cada uno de nosotros en el reino, ¿cierto? Somos su creación. Usted y yo continuamos con el reino. Amén. Continuamos con el trabajo, ¿cierto? Que inició Jesús. Continuamos en nosotros. Usted y yo somos el reino hoy día, ¿ya? Hoy en día, ¿cierto? Continuamos la labor de Jesús. Por eso nos llamamos cristianos. Una solo aporte. Gracias por esa parte. ¿Ya? Por eso nos llamamos cristianos. ¿Por qué? Porque seguidores de Cristo, ¿cierto? O de los Cristos chiquititos, ¿ya? Si no sabía por qué nos llamamos cristianos, ahí está la raíz de Cristo, cristianos, seguidores de Cristo, ¿ya? Entonces tenemos que seguir expandiendo, ¿cierto? El reino de Dios hoy en día, ¿ya? Y eso lo hacemos a través de nosotros mismos, ¿ya? Tenemos que seguir expandiendo, no como antes, hace unos 10 para atrás, ¿cierto? Decían, no, si el pastor es el que tiene que ir a la cárcel, el pastor tiene que ir al hospital, el pastor tiene que ir a visitar, porque para eso le pagamos, ¿ya? Los demás iban a llenarse, ¿cierto? En la semana de palabras, pero no continuaban expandiendo el reino, ¿ya? Y como decía Javiera Alessandro, me parece, que usted expande el reino en el trabajo,
en la universidad, en el colegio, donde usted está expandiendo el reino, ¿ya? Antes malamente se enseñaba que teníamos que expandir el reino entre nosotros nomás, ¿ya? Y muchas veces las iglesias crecían poquito porque nos predicábamos uno con otro, ¿ya? Y nos parecíamos esos enfermos endomorfos que se llaman, ¿ya? Que no son gorditos por comer mucho, sino que tienen algún problema en su glándula, ¿cierto? Y empiezan a engordar, ¿cierto? Ustedes lo ven en los programas, hay un programa especial que dan por ahí, que son enfermos, ¿cierto? Que van creciendo, no porque coman mucho, sino que en algún momento su organismo está fallando. Y a veces somos así, ¿ya? Somos, nos gusta recibir, nos va a escuchar, qué bonita la palabra, pero no estamos extendiendo el reino, ¿ya? El reino de Dios hoy en día a través de nosotros. Por eso no debemos cortar ese eslabón, ¿ya? Del reino de Dios. Si usted no está predicando, si usted no está hablando a otro, ¿cierto? Está abortando el reino de Dios acá en la tierra. Lo estamos abortando, ¿ya? Y si pues, nos pusiéramos en fila, por ejemplo, si la pastora Eva no quiere hacer el trabajo, está Alessandro atrás de ella. Y si la Javiera estuviera atrás de ella y Alessandro no lo quiere hacer, está la Javiera, ¿ya? Pero de una u otra manera tenemos que trabajar en el reino, ¿ya? Todos los días debiéramos vivir el reino de Dios, ¿ya? Aquí en la tierra. ¿Y cómo lo podríamos hacer? Bueno, a través de los necesitados, los enfermos, las viudas, ¿cierto? ¿Cuántas viudas hay aquí? Una viuda, ¿cierto? El huérfano, ¿hay algún huérfano aquí? No hay. El extranjero, ¿cierto? ¿Hay extranjero aquí? Ah, ya es más chileno, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que vino Jesús, entre otras muchas cosas, a establecer el reino de Dios aquí en la tierra, ¿ya? Y aparte de dar buenos sermones bonitos, también él se preocupaba, ¿cierto? De los enfermos, los necesitados, ¿ya? De la viuda, del huérfano, del extranjero. Tenemos que, a través de esas instancias, ¿cierto? Levantar el reino, ¿ya? Seguir trabajando el reino. Estaba viendo una definición ahí, decía que el reino de Dios significa el gobierno de Dios, ¿ya? Eso quiere decir el poder. ¿Tiene poder usted? ¿Sí? La autoridad, ¿sí? Tiene gobierno, tiene dominio y dice, y un pueblo que gobernar, ¿ya? Cada uno de nosotros, ¿cierto? Tenemos la responsabilidad de seguir expandiendo el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga, ¿cierto? Y como decíamos la semana pasada, ¿cierto? Recordamos su nacimiento, pero anhelamos su segunda venida. Y hay algunos que le tienen miedo. No, pero que yo quiero que mis hijos crezcan, quiero que mis nietos crezcan, y quiero que esto, y eso estamos retrasando, ¿cierto? La venida de Cristo, ¿ya? Hay una palabra que dice, hasta que todo sea establecido, o sea, aunque usted le patalee, le llore a Dios, le ore, le haga ayunos, manda, pague cualquier cosa, cuando el tiempo se cumpla, se va a cumplir. Aunque su nieto esté en kinder, si Dios así lo quiere, va a venir Jesús y no podemos hacer nada más. Pero mientras eso no suceda, tenemos que trabajar en el reino, ¿ya? En alguna oportunidad se nos decía o se nos enseñaba, o nosotros a lo mejor entendimos mal que solamente a nosotros teníamos que hablarle, ¿ya? Que a un inconverso, que a una prostituta, que a un mendigo, ¿cierto? Estaban fuera del reino, ¿ya? Y eso es al contrario. ¿Con quién se juntaba Jesús? Con los pecadores, ¿cierto? Dice, yo no tengo necesidad de ir a los sanos, sino que a los enfermos, ¿cierto? Y a los enfermos espirituales y también enfermos carnales, digamos, ¿ya? Así que ese es ser apasionado en el reino, ¿ya? Que cuando usted mañana lunes o más tarde usted puede ir a un mall y alguien se le cruza, usted dice, agarre todas las palabras que hemos dicho hoy día y la que va a decir también la pastora Eva después, ¿ya? De que esa persona es una pecadora, tengo que hablarle, ¿ya? No tengo, como decía la Sonia, no tengo que ser tan eclesiástico para hablarle de Dios. ¿Qué hacíamos antes? No, que usted tiene que ir a la iglesia, ¿ya? Y te acuerdas que éramos 3 domingos consecutivos y ahí recién pasábamos a ser miembros de la iglesia. Cuestiones humanas, carnales, ¿ya? Para entrar a una sesión usted tiene que estar bautizado, ¿ya?
y usted decía, oh, las sesiones deben ser ricas, deben hablar de Dios, deben estar tocándole los deditos a Dios. Pura pelea nomás. Pelea. Hermano, queremos pintar la iglesia de celeste. No, yo la quiero rojo. No, yo la quiero negro. No, dejémosla así. No, ¿para qué vamos a gastar pintura? Peleas y peleas carnales. Y uno quería entrar por la primera, cuando se bautizaba. Qué rico, me toca ir a la primera sesión. Ya, después, no, después no queríamos ir más. ¿Ya? Estilos naturales, ¿cierto? Carnales que no, están no estaban en los diseños de Dios, en el reino de Dios. ¿Ya? Así que usted está en el reino. Sea mayor, sea joven. ¿Quién es la mayor? Mi suegra, ¿cierto? No vamos a decir los años, pero es la mayor, ¿ya? ¿Y el menor quién sería? El Samuel, ¿cierto? Sería Samuel. Pero aquí todos estamos en el reino, ¿ya? Todos tenemos que hacer el trabajo del reino, no solamente el pastor, la pastora, el diácono, el servidor, no, todos tenemos que trabajar en el reino y por el reino, ¿ya? Cada día se acorta más o se acerca más la venida del Señor. ¿Y qué estamos haciendo para que la gente que en conversa se acerque? Que hace calor hoy día, podríamos ir a la piscina. ¿Cuándo vamos a salir de vacaciones? Y todos caemos, no estoy diciendo que yo no, todos caemos en eso, ¿ya? Y después salimos de vacaciones, se acaban las vacaciones, se acaba el festival de Viña y ¿qué viene? Marzo, ¿cierto? Y ojalá que me toque el bono marzo luego, porque tengo que comprar los útiles escolares, los uniformes, la revisión técnica, y nos vamos, y el enemigo nos tiene entretenido todo el tiempo. Y hay gente que se está yendo, ¿cierto?, al infierno porque nosotros, qué vacaciones, qué el bono escolar, qué marzo, qué la revisión técnica, los útiles escolares. Ayer estaba viendo en las noticias, ya hay gente que anda comprando útiles escolares. Porque la misma economía, el sistema te dice, pero hácelo luego para que después cuando volváis de vacaciones ya esté. Pero no, después le van a meter los uniformes. Y después le van a meter, y así no tienen entretenido, ¿cierto? Y estamos perdiendo tiempo, ¿cierto? En trabajar en el reino, ¿ya? El Dios a usted, a cada uno de nosotros nos dio una herramienta, un don, ¿cierto? Para trabajar en el reino, ¿ya? Y dice la palabra que debemos procurar los dones mejores, ¿ya? No los más que se ven bonitos, ¿cierto? Que los que expulsan demonios, los que hacen sanidad física, todo eso sirve, pero cada uno tiene que trabajar, activar la herramienta que Dios le dio. Usted sabe qué herramienta Dios le dio. Cuando usted creyó en Jesús como su Señor y Salvador, decía ahí alguien que somos sellados, ¿cierto? Y empezamos a trabajar en el reino, ¿ya? Pero ¿qué hacemos realmente? No cuando mi hijo salga del colegio, no cuando mi hijo o mi hija termine la universidad, no cuando mi hijo encuentre un buen trabajo y vamos poniéndole pero para no trabajar en el reino. Cuando encuentre un buen trabajo, ya cuando me estabilice bien. La gente, mucha gente hoy día, ¿cierto? A veces se escucha por ahí, ¿por qué no te casas? No, es que estoy preparando plata para la fiesta, juntando plata para la fiesta, es que tengo que comprar algunas cosas, ¿ya? Y eso no es lo más importante. Si lo más importante es casarse, ¿cierto? Tener la bendición, le hablamos el otro día a un caballero, ¿ya? Que eso no es lo más importante, pero perdemos, ¿cierto? La expectativa, ¿ya? De qué es lo más importante. Es tener todos los muebles, toda la fiesta, la gran fiesta, y hemos visto que algunos famosos han preparado una gran fiesta y al tercer, cuarto año, cada uno por su lado, ¿ya? Entonces, para terminar, ¿cierto? Debemos involucrarnos, ¿está bien dicho? ¿Sí? Involucrarnos, ¿cierto? Inmiscuirnos, tener intimidad, como decía Sonia, ¿cierto? Y ahí también quería agregar algo, ¿cierto? Muchas veces el cuarto no es el cuarto físico, sino que el cuarto es tu intimidad, ¿ya? Es tu persona, tu ser, ¿ya? No, no es necesario que yo hoy día vaya y le diga a Alicia, no me moleste porque va a entrar en mi cuarto y voy a orar. Puede ser, pero también el cuarto puede ser tu intimidad donde quieras que estés, ¿ya? A veces salimos de vacaciones y ni siquiera llevamos la Biblia. O a veces la llevamos, ni la abrimos, ¿ya? Porque estamos de vacaciones. Pero como decía al principio, todos los días deberíamos vivir en el reino de Dios. Pero también, como decía la Sonia, no estar
todo el día con las manos así, escuchando música cristiana, sino que también uno tiene que ser libre. Dice la libertad, ¿cierto? No, la verdad os hará libre, ¿ya? Andar siempre con la verdad nos hará libre, ¿ya? El que no ande con verdad siempre va a tener que hacer una mentira para tapar una mentira, para tapar otra mentira, y ahí no estamos en el reino, ¿ya? Así que Dios nos ayude a entender todas estas palabras que hemos escuchado hoy día y con la que me toca a mí, ¿cierto? Saber que todos los días estamos en el reino, ¿ya? Que tenemos que ayudar al huérfano, a la viuda, al necesitado, a todos, ¿ya? Ayudar, ¿cierto? Al que se me cruza por delante. Y no decirle, ¿usted es católico? Ah, no, que no está en mi reino. No, ¿ya? Tenemos que trabajar en el reino, invertir en el reino también. Tenemos que invertir también en el reino. Jesús invirtió en el reino, por eso a veces recogían ofrenda, porque tenían que trasladarse, tenían que comer, ¿cierto? Tenían que hacer muchas cosas y también invertir en el reino. Pero lo más importante, ¿cierto? Sentirse parte del reino. Usted y yo somos parte del reino, ¿ya? Y trabajar todos los días como que si Jesús viniera mañana. ¿Sabemos que Jesús viene mañana? No. Entonces tenemos que trabajar, ¿cierto? Como que si Él viniera mañana, el martes, el próximo mes, el próximo año, no lo sabemos. ¿Amén? Así que involúcrese en el reino y tome posesión en el reino. Amén. Y viene ahora apasionado por su segunda venida. Voy a continuar así para que estemos con el mismo espíritu, para que después la pastora pueda orar por las pasiones que al Señor le interesan. Amén. Y la última pasión es su segunda venida, ¿ya? Y quiero decirles que este año como iglesia estaremos profundizando todas estas pasiones, ¿ya? Estas 7 pasiones durante el año iremos introduciéndonos, que el Espíritu Santo pueda traer revelación a nosotros de cada pasión que Él tiene en su corazón, ¿ya? La pasión que tiene el Señor por el regreso de Cristo es el deseo que arde en nuestro corazón. Yo he despertado a esta pasión ya hace como 2 años. He estado introduciéndome en la escritura y mirando el escenario que se nos acontece, ¿ya? Con respecto a su segunda venida. Entonces es algo que está ardiendo en mi corazón por su regreso. ¿Por qué? Yo decía, Señor, ¿por qué? Porque amamos su palabra. ¿Por qué tenemos que amar su regreso? Porque amo su palabra. Porque Él dice que Él viene por nosotros. Amén. Entonces, en la palabra, en su palabra, hay un grito con respecto al regreso de Cristo. Y me gusta decir esto. Y quiero que podamos introducirnos en este año, en esta verdad. Hay cosas que la Biblia grita, ¿ya? Hay susurros que la Biblia susurra. Y hay cosas que la Biblia calla. Entonces tenemos que dejar que el Espíritu pueda traernos lo que Él está gritando. Amén. Entonces, si hay algo que grita la Biblia, es el regreso de Cristo. Un 26% de nuestras Biblias nos hablan específicamente de todo lo que va a suceder justo antes que Jesús regrese, cuando Jesús regrese y luego de que Él lo haga. Amén. Quiero decirte que esta estadística, cada vez que la Biblia menciona la primera venida de Jesús, hay 8 menciones de su segundo regreso. De cada una hay 8 veces de su segunda venida. ¿Qué es eso? Un grito. Diga conmigo, un grito. Pero dígalo fuerte. Un grito. Un grito. Amén.
Es un grito. ¿Sabe? Porque la iglesia se ha adormecido durante todo este trayecto de historia y ha dejado la pasión de anhelar su segunda venida. Y cuando nosotros nos introducimos en esta verdad, vamos a estar encendidos siempre y vamos a vivir como el último día. Amén. No me quiero ir expandiendo, pero y dice, lo que Jesús hizo en su primera venida fue comprometerse con la iglesia para casarse con ella. Aleluya. En el primer siglo, en la época de Jesús, cuando un joven quería casarse, ofrecía un precio que estaba dispuesto a pagar por la novia. Y si la novia aceptaba y la familia aceptaba esa propuesta, ¿ya? El novio ofrecía una copa de vino y la novia al tomarla decía, estoy de acuerdo con este precio. Amén, aleluya. Entonces, lo más relevante que esto tan simbólico, lo que Jesús hace con sus discípulos, ¿ya? En la última cena, y les da una copa y les dice, el precio que estoy dispuesto a pagar para casarme con ustedes es mi propia vida. Eso es lo que Jesús representa en esa cena, eso está diciendo. Por eso la primera venida de Jesús él se compromete con la iglesia porque es el autor y consumador de nuestra fe. Y su segunda venida es ese casamiento y se va a concretar, se va a consumar, ¿ya? Y claro, un novio desea que su novia desee ese día, ¿o no? Aquí los que fueron novios, ¿estaban esperando que ella deseara o decían, y si se arrepiente, ¿cierto? Y si no quiere, porque usted hasta el último día aún puede decir, no, ¿cierto? La novia. Y entonces, el novio desea, por eso amamos lo que Dios ama. Si Dios está esperando aquel día, nosotros también amamos. Somos una novia que está esperando ese día. Somos una novia. Una iglesia que no ama el regreso de Cristo es como una novia que no se prepara, que no desee que llegue el día de su casamiento. Porque en todo un escenario de un casamiento normal nos preparamos, ¿cierto? Humildemente invitamos en el vestido, en lo que vamos a vestir. Hay una preparación y si la iglesia no está anhelando, es una iglesia que no está preparándose para este acontecimiento a lo cual Dios ama la venida, el regreso de Cristo, ¿ya? Jesús en su primera venida se comprometió con nosotros y en su segunda venida va a consumar este casamiento. Por eso que cualquier novio está deseando que su novio desee ese día. Quiero que veamos en segunda de Timoteo, con esta voy cerrando, 4:8, por favor, que no lo anoté. Segunda de Timoteo 4:8. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Y él está terminando su carrera, ¿ya? Él está terminando su carrera y dice así, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aleluya. Entonces, ¿a todos a quién? Al que está frío, al que está distante, al que ve este escenario como una película o como muy lejano, o está diciendo al que ama, al que tiene pasión, al que está dedicado a que eso suceda. Me gozaba porque todo, desde la primera pasión, desde la intimidad hasta ahora, vemos todo como que todo se va uniendo. Porque amar al Señor, tener intimidad, amar al perdido, darme por todo está, hay una pasión, hay un hilo conductor del cual el Señor quiere introducirnos como iglesia en este año. Amén.
a dejar la pasividad, a dejar la tibieza. Por eso en este año queremos sumergirnos junto con esta pasión y junto con las demás que arden el corazón de Dios, que es el día en que su Hijo volverá a la tierra. El pastor nos hablaba de que el reino se acercó. El reino hoy día está aquí con nosotros. Amén. Usted trae el reino donde vaya. Hablamos también de que el reino lo traigo en el trabajo. También ahí hay gente, hay nación, reino. Traigo la luz a través de mi comportamiento, de lo que yo soy en ese lugar, ¿cierto? Entonces, ese reino se estableció, pero Jesús viene para que ese reino sea real y gobernemos juntamente con Él. Aleluya. Entonces es el día en que su Hijo volverá a casarse con su novia, preparará toda la tierra con ellos. ¿Con quién? Con usted, conmigo, con todos nosotros, y restaurarán todas las cosas. Y cuando eso suceda, el Padre vendrá a tierra. Eso lo voy a dejar, como dijeron, porque el Padre vendrá y estará juntamente con nosotros. Eso es profundizar, eso es escudriñar. Wow, yo cuando está... Uy. Amén. Vamos todos juntos a profundizar por la pasión de Dios, por su regreso, por el regreso de Cristo. Amén. Dejando a veces hasta la fantasía, dejando las liturgias, despojándonos de la religiosidad, sino que viendo este acontecimiento como algo real, como algo anhelante, como algo deseoso de nuestro corazón, que ardamos con esto para que Él venga pronto. Amén. Y en ese pronto la iglesia se mueve a realizar lo que el Dios quiere, como decía el pastor, a mover el reino aquí con los perdidos, a introducirnos en el cuarto, a estar en una adoración. Cuando el pastor decía el cuarto, a veces usted va a la playa, se sienta y ve la naturaleza y empieza a adorar, porque somos esencia, adoración, somos una esencia, en el auto, caminando, siempre va a venir una conexión porque el Espíritu nos anhela, entonces va a decir, oye, y usted va a conectarse. Amén. Así que doy paso a la pastora para que esté orando y podamos tener esa inquietud y dejar que el Espíritu Santo pueda poner esa expectativa para este año, para Así es. decir este año va a ser especial, este año vamos a crecer. Amén. Vamos a crecer numéricamente. Amén, y vamos amén, a sí, hacer Señor. también con más revelación, porque la revelación, el rema, es el que también, el que toca el corazón, no solo el logo, sino que el rema, lo que dice, ay, eso que dijo, eso. Así que podamos estar anhelantes para que Amén. eso sea evidente en nuestra vida. Amén, amén. Bien, vamos a cerrar esta transmisión. Vamos nosotros acá en casa, nos vamos a quedar orando, dando palabra profética, pero vamos a cerrar, así que Dios haya bendecido su vida. Todo este año vamos a estar hablando de todas estas palabras, así que nos vemos el jueves a través de la transmisión. Que el Señor les bendiga.